Buenos días, estudiantes del sexto A de la Escuela Básica Santo Domingo. Esta es nuestra octava clase de matemáticas, la cual la vamos a enfocar en la unidad de geometría y medición. Lo primero va a ser recordarles que tienen que tener su libro y su cuaderno de ejercicios. Acá les dejo los ejercicios de práctica del cálculo mental para que los puedan realizar si no alcanzaron durante la clase, sino para que puedan realizarlos si no estuvieron. Van a colocar en su cuaderno la fecha 6 de mayo del 2020. El objetivo de la clase es experimentar la construcción de ángulos y la habilidad va a ser representar, argumentar y comunicar. Vamos a recordar de la clase anterior. ¿Cuáles son las partes de los ángulos? ¿Cuáles son los tipos de ángulos y cómo se construye un ángulo? Usted va a escribir estas preguntas y las va a responder en su cuaderno. Ahora, luego que haya realizado eso, usted va a ir a la página 148 del libro y vamos a realizar la siguiente actividad. Acá dice, Marcos quiere diseñar el modelo de un juego que consiste en una estructura con 4 carritos que gira alrededor de un punto vertical. Acá dice, quiero que el juego tenga 8 carritos y que la distancia entre ellos sea la misma. Y acá les muestra el ejemplo de dónde estarían 4 de los 8 carritos que él quiere colocar. Según lo que quiere hacer Marcos, su primera pregunta es, ¿cuál es la medida de los ángulos que se forman en el diseño de Marcos? Acá. ¿Cuál es la medida de los ángulos que se forman en este modelo? Dibuja los carritos que faltan según lo que indica Marcos. ¿Qué ángulo debe formar para que estén a la misma distancia? Entonces la idea es que usted en su cuaderno o aquí mismo en el libro coloque en la mitad los carritos que le faltan. Después dice, ¿qué estrategia utilizaste para construir exactamente los ángulos? Comenta con nosotros. Luego vamos a ir a la página 149, donde vamos a explicar las formas en las cuales nosotros podemos medir y trazar ángulos. Entonces, para construir un ángulo que va a tener su nombre ABC, usaremos el transportador en cuya medida sea 90. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Coloco un punto, trazo un segmento, luego en el punto, que en este caso lo nombramos B, podría ser A, B o C. Coloco B. Lo que hago es coincidir el B con la rayita que está al medio del transportador. Y luego voy a hacer una segunda marca donde llegan las medidas del transportador para que no me pierda. Si es necesario, alargo mi segmento. Entonces, ya que tengo marcadas esos dos puntos, lo que yo necesito es marcar el punto de 90 grados. Entonces, miro en el transportador dónde están los 90 grados y tal como sale en el paso 3, yo lo marco. ¿Sí? Luego de marcarlo todo, ¿qué hago? Trazo los segmentos de manera más marcada. Recuerden que estos segmentos son rayos, entonces tenemos que hacerle la flechita y va a quedar construido nuestro ángulo de 90 grados. Luego, en la página 150 nos aparecen otros dos ejemplos que tienen que ver con la construcción de ángulos. El primero, queremos construir un ángulo de 60 grados dentro de un círculo, ¿sí? De punto O. Entonces, al decir que tenemos de centro O, O va a ser uno de las letras que pertenece al nombre del ángulo. Y recuerden que siempre el valor del ángulo va a estar en el punto del medio. Si se fijan, el nombre del ángulo, la letra del medio, siempre va a estar donde se forma el ángulo. Entonces, tenemos nuestro círculo. Vamos a marcar el punto O y el punto B, ¿sí? Luego vamos a unir estos puntos, tal como se ve en el paso 2. Y en el paso 3, luego que yo medí estos dos puntos, voy a colocar mi transportador haciendo coincidir la línea. ¿Y qué voy a hacer? Voy a marcar donde estén los 60 grados como punto C. Luego, ¿yo qué hago? Voy a trazar otra línea desde el punto C al punto O. Y ahí me va a quedar que el ángulo, en este caso le pusimos ángulo M, que va a ser el ángulo BOC, va a ser igual a los 60 grados que le pidieron.
Luego, en el ejemplo 3, me dice que vamos a construir una perpendicular. Para eso, lo primero que tengo que hacer es trazar una recta. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Puedo usar el mismo transportador para trazar la recta, tal como se ve en el ejemplo. Voy a colocar un punto en el centro, donde está el centro del transportador, que marca, le vamos a poner nombre a ese punto. Luego de haber trazado eso y colocar el punto, vamos a ir donde la marca del transportador dice 90 grados y lo vamos a marcar. Cuando ya tengamos esa marca, nosotros ¿qué vamos a hacer? Trazar una línea, una recta, desde B pasando por A. De ahí nosotros vamos a tener hechas nuestras rectas perpendiculares perfectas, ya que cada ángulo va a medir 90 grados. Luego vamos a poner en práctica lo que estuvimos observando. Entonces vamos a trabajar en la página 151 del libro, la cual me dice en la primera actividad que utilizando regla y transportador vamos a construir los siguientes ángulos en el cuaderno. En el ejercicio 2 me pide que construya en un círculo los ángulos pedidos en cada caso. Entonces tengo que hacer 6 círculos para poder hacer cada una de las actividades. Luego, en la actividad 3 me pide que construya los siguientes ángulos y explique la estrategia que usaste. Tengo que construir en el primer caso dos ángulos agudos de distinta distancia y que la suma de estos sea un ángulo recto. Tengo que ser dos ángulos, en este caso agudos, que estén uno al lado del otro y que juntos me formen 90 grados. ¿Sí? Otro, en la B me dice que haga un ángulo agudo y un ángulo obtuso y que la suma de estos sea el ángulo extendido. Y así sucesivamente. En el número 4 dice que dibuje el diseño de una rueda de la fortuna. Y para ello tengo que hacer lo siguiente, dibujar un círculo, que la rueda debe tener 6 carritos, ¿sí? Tiene que diseñar los carritos y ponerlo en el contorno del círculo para que se vea que se están moviendo, ¿ya? Y después va a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es la medida de los ángulos que forman el centro de un círculo de carritos? Se decidirán poner 10 carritos. ¿Cuál sería la medida del ángulo? Escriba una de las estrategias utilizadas en la construcción del diseño. Y en el número 5 me pide que construya cada ángulo en el reloj como se muestra en la imagen. Entonces tengo estos 3 ángulos que tengo que trazar en el reloj. Para eso, ¿qué puedo hacer? Además de usar el transportador, puedo identificar cada ángulo con un tipo de color diferente al trazar sus rayos. Luego, en la página 68 del libro, nosotros ¿qué vamos a hacer? La primera actividad va a ser medir con el transportador, mirando el transportador, cuánto mide cada uno de los ángulos. Entonces, en la letra A, me dice que la medida del ángulo AHB es, y yo veo cuánto mide y lo marco. Recuerden que si estoy desde acá, lo que hago es medir los ángulos desde 0 hacia 180, ¿sí? Y si yo lo tomo de acá, mido desde el otro 0 grados hasta 180 acá. Bueno, en la actividad número 7, lo que me pide es que estas circunferencias que todas tienen centro O se han dividido en partes iguales, ¿ya? Entonces, vamos a calcular la medida de cada ángulo interior de estas circunferencias. Como dato y pista, puedo decir que los ángulos interiores de una circunferencia suman entre todos 360 grados, puesto que es un ángulo completo. Así que con ese dato, ustedes tienen que ver si este está dividido en 6, este está dividido en 5 y este está dividido en 8, ¿cuánto va a valer cada uno de esos ángulos? Luego, de la página 69-70, aparecen los siguientes ejercicios que tienen que ver con construir un ángulo.
En el primero me pide que represente el ángulo que me piden utilizando el transportador que aparece aquí. Entonces en el primero me dice que son 30 grados y después 120 grados. Luego, en la número 2, me pide que explique paso a paso cómo construiría un ángulo de 45 grados utilizando estos dos puntos y el punto que yo debo incluir. En la actividad número 3, me pide que construya el ángulo indicando la hora que me piden. Por ejemplo, en el A, me dice que tengo que marcar un ángulo que esté a las 4 de la tarde. Entonces yo marco el ángulo a las 4 de la tarde y lo clasifico de acuerdo a su abertura, si es agudo, obtuso, recto, llano, y así. Y en la última actividad me pide que utilizando regla del transportador trace los ángulos que me piden aquí. Uno de 50, 120, 100 y 75 grados. Luego, en la siguiente actividad, a mí me pide que trabaje las siguientes actividades en las cuales me dice que explique paso a paso cómo construiría una recta perpendicular. Recuerden que la recta perpendicular la vimos, voy a retroceder, aquí en la página 150. Así que aquí tienen la información para ver cómo construimos paso a paso una recta perpendicular y ustedes poder ahora explicarlo con sus propias palabras. En la actividad 6 me pide que analice la información que me dan. Que dice, para copiar el ángulo, necesito copiar este mismo ángulo que aparece acá. A mí me piden que utilice los siguientes pasos. ¿Sí? Aquí a mí me explican. Lo primero que hacen es explicarme cómo yo puedo copiar este ángulo de nuevo. Entonces, ¿qué dice? Que primero vamos a dibujar una recta, ¿sí? Luego que dibujamos la recta, vamos a marcar un punto y del segmento del compás. Quiere decir, voy a trazar la recta, voy a tomar el compás, voy a marcar un punto ahí y voy a llevar la otra marca acá y luego eso lo voy a marcar exactamente en la recta que tracé. Luego en la número 2 voy a medir la abertura del ángulo que tengo y voy a marcar la misma abertura en el punto de mi nuevo ángulo. Luego, en el número 3, lo que voy a hacer va a ser unir con la regla los puntos que he marcado y voy a obtener la réplica del ángulo de 60 grados utilizando mi compás. Luego, en la actividad me pide que yo haga, siguiendo los pasos, trace un nuevo ángulo que es este de aquí que mide 120 grados. Para finalizar la clase, usted va a escribir la siguiente información en su cuaderno. ¿Qué instrumentos geométricos utilizaste para construir ángulos? Usted va a enumerar todos los instrumentos geométricos que utilizó. ¿Cómo explicarías a un compañero o compañera cómo se traza un ángulo? Explique ahora usted con sus propias palabras cómo podría trazar un ángulo. Después dice, ¿cuál es la dificultad que encontraste al realizar las actividades tanto del libro como del cuaderno de ejercicios? Ustedes lo que hacen es explicar cuál le costó más y cuál le costó menos. No olviden escribir qué aprendieron hoy y qué les falta por aprender. Bueno chicos, me despido. Que espero la clase les haya gustado y un abrazo virtual y nos vemos en la próxima clase.